saludarle, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, un placer saludarla como siempre. ¿Qué tan importante es esta conferencia en el ámbito internacional y por qué México participa en ella? Mira, era importante y era necesario que México estuviera ahí. Hay que recordar que quien organiza, ¿no? Es el gobierno de los Estados Unidos, aunque se encuentra en Argentina. Tiene que ver con las problemáticas regionales que existen, las amenazas globales del crimen organizado y en específico de aquellos grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas ilegales. Y México ha sido uno de los principales operadores en este trabajo que se está llevando a cabo desde América del Norte y en la relación que tiene para con los Estados Unidos y con Canadá. Y por los resultados que se han estado dando, en donde el mismo Terry Cole, el gobierno de los Estados Unidos, ha reconocido abiertamente no solo el trabajo que se tiene con el gobierno de México, sino en específico con una figura como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Eso me parece que le viene a dar una relevancia importante al trabajo de seguridad que está llevando a cabo en México, más allá de la parte política que se está viviendo. ¿Y por qué lo digo así? Hemos visto cómo se han estado dando ataques por ciertos legisladores republicanos hacia algunos políticos o el gobierno de México. Pero en cuestiones de seguridad, ninguna autoridad de los Estados Unidos ni de ninguna agencia que tiene que ver con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado deja de reconocer los resultados y el trabajo que se ha estado llevando a cabo. Eso no significa que ya no exista crimen organizado en México, pero sí que el trabajo que se ha estado realizando se reconoce, aun cuando la relación política no es la mejor, y eso me parece que es de resaltarse, y por eso México tenía que estar presente, ¿no? Sí, de hecho, Omar García Harfuch afirmaba que ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los estados cuando actúan coordinados, ¿no? Y en la práctica, pues entonces, esto es parte de lo que México va a exponer o está exponiendo ya en Buenos Aires, ¿no? Sí, por supuesto, pero aparte Ujú. me parece que en México algo que ha servido mucho es acabar con esas fronteras estatales que muchas veces veíamos Ajá. los criminales utilizaban para sacar ventajas. Y ahora nosotros hemos podido entender, de acuerdo a esta estrategia de seguridad, desde que llegó la doctora Claudia Sheinbaum, como grupos criminales antagónicos que, por ejemplo, tienen una lucha encarnizada en el estado de Quintana Roo, terminan siendo socios en el estado de Jalisco, ¿no? Situaciones que nosotros a lo mejor desconocíamos, o a lo mejor los estudiosos de la seguridad y de crimen organizado sí lo entendían, pero la sociedad en general no. Ujú. Romper todas esas barreras que existían, por supuesto que ha dado grandes resultados en México, y se tiene que reconocer también que en gran parte es porque las presiones de los Estados Unidos ha hecho que México utilice todas las tecnologías que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que son de primer nivel, para tener la capacidad y la posibilidad de ir en contra de estos grupos criminales. Hay Ujú. incluso que recordar que es la primera vez en la historia que el Comando Norte autoriza el uso de drones militares para que sean utilizados por parte del ejército mexicano. Y Ujú. si, eso es una situación que obviamente para quienes les llamen la atención o contraste con lo que sucede políticamente, en cuestiones de seguridad, el Comando Norte entiende que uno de sus principales aliados, porque es el punto de defensa número uno de la frontera sur de los Estados Unidos, es México. Lo mismo pasa en crimen organizado, más allá de la parte política, ¿no?, que todos conocemos y hemos visto en los últimos meses. Ujú. ¿Cuáles serían actualmente los principales obstáculos, a lo mejor, para la cooperación internacional? Es decir, para que pues esa cooperación internacional se traduzca en mejores resultados en el combate al crimen organizado, aprovechando que México está en Argentina y tomando en cuenta no solamente a los Estados Unidos, ¿no?, sino también a otros países de América Latina. Aquí me parece que tiene que ver con las cuestiones políticas, ¿no? Hay que Ujú. recordar que tenemos un choque en este momento político con algunos países. Se acaba de solucionar la problemática en Perú, pero tenemos un problema con Ecuador. Hay cierto distanciamiento con el gobierno de Argentina por cierto tipo de declaraciones que su presidente ha realizado. Y hay que recordar que hay un movimiento a nivel continente americano en donde la mayoría de los gobiernos están dando vuelta hacia la derecha y que Ujú. los únicos dos grandes bastiones, por así decirlo, de la izquierda progresista en toda América Latina, pues son México y Brasil, que coincidentemente son los dos países más importantes, poderosos económicamente, militarmente, logísticamente,
de América Latina. Entonces me parece que eso ha sido uno de los puntos donde ha habido un choque, pero que hemos visto cómo sí se han podido subsanar esa problemática cuando se ejerce única y exclusivamente para cuestiones de seguridad. Lo mismo porque pasó en Paraguay, no sé si recuerdas, con la situación de este personaje de la barredora que ya se encuentra en Tarasco, Bermúdez Requena. Me parece que, salvo por esa parte política, ¿no? En todo lo demás hemos visto buena coordinación y buenos resultados, porque me parece que también vemos al gobierno de los Estados Unidos atrás, ¿no? Como diciendo que políticamente no te llevarás muy bien con él, pero esta es una cuestión de seguridad donde vamos a apoyar. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista del derecho, de la seguridad nacional, ¿qué herramientas debería priorizar México y a lo mejor qué elementos o qué ejemplos de otros países, ya estando allá en este encuentro que es tan importante, pudiera también retomar nuestro país? Mira, me parece que hay ciertos puntos que tienen que ver con ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Y las ciberamenazas que nosotros vemos en el día a día, creo que en México nos siguen faltando herramientas jurídicas y tecnológicas. ¿Y por qué lo digo así? Porque tú puedes a lo mejor ubicar que hay cierto tipo de cuentas digitales, en redes sociales, cuentas de correos electrónicos, incluso cuentas de bancos que terminan haciendo un fraude o que son utilizados por los criminales, estas nuevas herramientas como los bitcoins, ¿no? Para ser utilizados en los sistemas bursátiles. Y en México la ley no te autoriza, aunque ahora ya la unidad de inteligencia financiera tiene ciertas capacidades, no te autoriza como para poder realizar una investigación y un seguimiento de forma correcta. Y seguimos viendo a la gente la frustración que tienen en cuanto a los fraudes, los robos del dinero en sus cuentas, de sus inversiones o de sus cuentas digitales, ¿no? Y todo eso me parece que tiene que ver con un cambio que tendría que existir de herramientas digitales para evitar este tipo de amenazas y de herramientas jurídicas. Desafortunadamente, hay poco conocimiento de estos temas y es complicado que se pueda legislar en estos temas y poner de acuerdo a todos los políticos para que entiendan la gravedad de las amenazas que se tienen por estas ciberamenazas y ciberdelincuencia, ¿no? Uh-huh. De manera general, César, el balance de la participación de México en esta conferencia internacional, ¿cuál sería? Me parece que muy bueno, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros escuchamos que el organizador, por así decirlo, el director de la DEA, Terry Cole, que ha hecho incluso comentarios y amenazas veladas contra ciertos políticos de nuestro país, reconozca abiertamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que además una de sus funciones es esa, mantener puentes, tener una buena relación con las diferentes autoridades de seguridad para dar los resultados que se necesitan, porque él representa a las demás instituciones de seguridad en el país. Me parece que es un reconocimiento público a nivel mundial muy importante que te demuestra que no importa que la parte política esté desgastada, en materia de seguridad los resultados son tan buenos que incluso el mismo embajador de los Estados Unidos, el mismo director de la DEA, no pueden dejar de reconocerlos. Y eso me parece que sí es un mérito de este gobierno. Uh-huh. Oye, César, aprovechando que te tenemos en la línea, fíjate, hace unos momentos antes de entrar contigo al aire en entrevista, yo leía una información sobre que el Gabinete de Seguridad va a partir del 1 de septiembre, difundir los datos de registros preliminares de homicidios dolosos y robo de vehículos a través de su página web. Esto como una manera, pues, de transparentar estas estadísticas en materia delictiva. ¿Qué te parece tu opinión sobre esto? Me parece correcto porque lo público cada vez tiene que ser más público. Hay que recordar que ahorita ha estado existiendo como una lucha de narrativas. El gobierno de México presume tener una disminución del 51% de los homicidios dolosos en este país y que ha bajado un 33% los delitos de alto impacto. Pero por algunos sectores de la oposición y algunos medios de comunicación opositores señalan que lo que hicieron fue cambiar la métrica. Entonces ahora hay menos homicidios, pero hay más desaparecidos. Ya la forma como para decir, a ver, aquí están los datos, ustedes los pueden contrastar, los pueden verificar, independientemente de los números del secretariado, del INEGI, que ya se conocen. Hay que recordar que todos estos datos son por medio de las fiscalías de cada uno de los estados y la Fiscalía General de la República.
y eso me parece que va a servir para poder hacer un buen contraste y que no exista manipulación de datos, porque los podrás contrastar lo que dice la Secretaría con lo que sucede en cada uno de los estados, ¿no? Y eso me parece que es importante. Lo público cada vez tiene que ser más público. Muy bien. César, pues te agradecemos tu intervención en este espacio. Muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerte por acá en Radio Sonora. Te mandamos un saludo. Al contrario, un placer y que pasen un excelente día. Igualmente, es César Gutiérrez Priego. Él es abogado, él es especialista en Derecho Penal, Militar y en Seguridad Nacional. Nos hacía un balance sobre